Buenas tardes, bienvenidos a la quinta jornada del ACRUX, Festival de Poesía y Ciencia del Estrecho de Magallanes. Es un festival organizado por la Organización de Estados Iberoamericanos, el Instituto Milenio de Astrofísica y la plataforma LikenLab. ACRUX es financiado por el Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio, la Organización de Estados Iberoamericanos, Acción Cultural Española, Instituto Camões para la Cooperación y la Promoción de la Lengua Portuguesa, Centro Cultural de España y cuenta con la colaboración de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, la Ilustre Municipalidad de Porvenir, la Universidad de Magallanes, el Estatuto para la Conmemoración de los 500 años de la primera circunnavegación del mundo, institución con base en Portugal, el Festival Poetas, Colectivo Casagrande, la compañía danesa Hille Robotic, la Fundación Bridge in Culture y la librería En Pausa. A continuación tendremos una conversación, primero una presentación de la astrónoma Amelia Bayo, y luego de lo cual habrá una conversación con 4 poetas. Comienzo presentando a Amelia. Amelia Bayo es doctorada en Astrofísica y Cosmología por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es la directora del Núcleo Milenio de Formación Planetaria y profesora titular del Instituto de Física y Astronomía de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valparaíso. Amelia, bienvenida. Yo soy más bajita, ya, así. Bueno, buenas tardes a todos, a los pocos que pueden estar aquí presentes, que no veo a ninguno con esta luz, pero buenas tardes, y a los que nos estén viendo por el streaming. Yo quiero realmente agradecer la invitación a esta locura, a este festival donde mundos que normalmente separamos y que yo creo que no deberíamos de separar, pero bueno, las ciencias y las humanidades se unen y hablan, conversan y ojalá, seguro que ya, pero no he estado tan involucrada como quería, pero ojalá salgan también muchas ideas geniales que surgen cuando se unen mundos distintos. Entonces, como desde que llegué, que solamente llegamos el viernes por la noche, no he hecho otra cosa que comer en esta región tan fantástica, con comida tan maravillosa. La charla va a ser como un menú de formación planetaria, y este menú de formación planetaria, la receta se basa en combinar una pizca de polvo con una sopa molecular para crear planetas. Entonces, como buen menú, comenzamos con los entrantes. Y los entrantes es la pregunta: ¿y a quién le importa cómo se forman los planetas? ¿Por qué? ¿Por qué nos importa cómo se forman los planetas? Y aquí yo tengo mucha suerte siendo astrofísica, porque hay gente que trabaja a lo mejor en temas como un poquito más lejanos, que no es como nuestro planeta, ¿ya? Nosotros vivimos en un planeta, entonces obviamente queremos saber cómo se forman los planetas. Entonces hay otros astrofísicos que tienen como que trabajar mucho más con el público para mostrar nuestra motivación. Yo lo tengo fácil, vivimos en un planeta, somos uno de los planetas del Sistema Solar, cada planeta es muy distinto, con lo cual tiene sentido que nos preguntemos cómo se forman estas cosas tan distintas. Y además, si nos vamos al mundo de los exoplanetas, que básicamente son planetas que están orbitando una estrella que es distinta del Sol, entonces vemos que la variedad, el zoo planetario, es increíblemente rico. Entonces, en esta visualización que están viendo acá, lo que vemos son algunos sistemas planetarios detectados por Kepler. Esto, por supuesto, es un monito, eso no son imágenes reales, ni mucho menos, pero son inferidas de las observaciones que tenemos. Y cada sistema que ven, a ver la técnica, ¿cómo me va? Sí, perfecto. Cada sistema que ven por aquí, por ejemplo, ese de ahí, ese de ahí, ese de ahí, esos son sistemas planetarios, donde los hemos puesto todos así de frente para que vean bien las órbitas, ¿ya? Para esta simulación, para esta visualización. La estrella, olvídense de ella, la estrella de cada uno de esos sistemas solares no está, porque si estuviera la estrella no veríamos absolutamente nada, ¿ya? Entonces la estrella está al centro, pero no está representada, y cada planeta de estos sistemas está representado con un tamaño que es proporcional al tamaño del planeta, con unas ciertas licencias,
y con un color que, como ven aquí, tiene algo que ver con no totalmente que ver con la temperatura, digamos, superficial, por así decirlo, del planeta. Entonces, a mí me gusta mucho mostrar esta visualización porque también nos indica qué vemos, qué inferimos y cómo tenemos que tener cuidado con los datos que podemos ver y con las conclusiones que llegamos. Por ejemplo, aquí está el sistema solar. No me quiere seguir. Ahí está el sistema solar. ¿Ya? Y ahí tenemos los planetas rocosos que están cerca de la estrella, pero si se fijan, los otros sistemas que conocemos, de hecho, los planetas están más o menos a esas distancias. ¿Dónde están nuestros planetas gigantes? Ven por aquí, hay una órbita también punteada, aquí hay otra. Ya nuestros planetas gigantes están súper lejos, comparado con las escalas de los otros sistemas que les estoy mostrando aquí. Entonces sería muy fácil pensar, lo que nos encanta al ser humano, somos especiales, somos distintos. Nuestro sistema solar es súper distinto al resto de los sistemas planetarios. Y eso no es el mensaje de esta visualización para nada. El mensaje de esta visualización es, hay sistemas planetarios súper distintos del sistema solar, eso es verdad. Ahora, que el sistema solar es absolutamente especial, bueno, con las observaciones con las que se hicieron este tipo de descubrimientos, no podían detectar sistemas solares, básicamente, como nuestro sistema solar. Esos Júpiter tan lejos, no los podíamos detectar. ¿Por qué? Bueno, porque estas observaciones que nos dan este censo planetario genial, lo que están haciendo es, están mirando a un campo, son observaciones de Kepler, que es un satélite, que está tomando fotografías cada muy poco tiempo de un campo muy grande de estrellas, ¿ya? Y estoy diciendo decenas de miles, cientos de miles de estrellas, ¿ya? Todo el tiempo, durante 2 años, y después se extendió la misión más tiempo, pero digamos que como la parte así más top de la misión fueron 2 años, todo el tiempo tomando imágenes de estrellas. ¿Para qué? Precisamente para ver estos pequeñitos eclipses, que de hecho aquí está súper exagerado, porque cuando el planeta está pasando frente a la estrella, la luz de la estrella varía muy, muy, muy poco. Pero si tenemos los instrumentos adecuados y sobre todo nos ayuda mucho estar fuera de la atmósfera terrestre, esas variaciones que son, no les digo un 1%, es muchísimo menos de un 1%, un 1% sería algo como Júpiter. Esas variaciones las podemos detectar. Entonces, cuando detectamos varios de estos tránsitos, ¿ya? Ahí podemos confirmar que tenemos un planeta y, bueno, igual estos tránsitos hay que analizarlos con mucho cuidado, buscar si además hay algo más que un planeta, puede ser que haya también una luna, algo así. Bueno, eso es un tema súper candente hoy en día. Pero entonces, si tenemos que cazar un tránsito, el tránsito tiene que ocurrir mientras estamos mirando. Suena así como verdad de perogrullo, pero es así. Entonces, si yo tengo algo como Júpiter, que el periodo, el tiempo que tarda en dar una vuelta al Sol, son 12 años y estoy observando durante solo 2 años, me va a ser complicado, por mucho que Júpiter sea grande y todo, me va a ser complicado observar un Júpiter porque no lo voy a cazar, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que son bien importantes también discutirlas de qué podemos inferir y qué no podemos inferir, incluso con visiones tan geniales como Kepler, que es como lo más que tenemos. Bueno, ya dentro de poco no, pero hasta ahora todavía es lo más que tenemos. Ok, entonces tenemos nuestros entrantes. Espero que les haya abierto el apetito en entender cómo se forman los planetas. Entonces tenemos miles de planetas conocidos, exoplanetas conocidos. Tenemos planetas súper distintos en nuestro sistema solar. ¿Cuáles son los ingredientes principales? Bueno, los ingredientes principales de los cuales se formaron estos planetas, que son de los que se formaron las estrellas anfitrionas de estos planetas, son un 99% de gas y solamente un 1% de polvo. ¿Qué es lo que pensamos que ocurre? ¿Cuáles son nuestras teorías? Bueno, esto es una visión de artista y además acelerada mucho, mucho, mucho en el tiempo. Tenemos una nube molecular, parecido al saco de carbono, y en esa nube molecular en algún momento colapsa una región donde hay más densidad. Y al colapsar, como esa nube se está moviendo, se crea esta estructura de disco alrededor. Imagínense algo parecido, el lavamanos. Cuando uno saca el tapón del lavamanos, no cae radial, cae dando vueltas, ¿verdad? Cae como una estructura de disco. Esa estructura de disco es fantástica, ¿para qué? Para que se formen estos planetas. Por eso los planetas del Sistema Solar, por ejemplo, están bien alineados. Ya, pero ¿qué es lo que les he dicho? Que esto es una visión del artista. Aquí no hay física metida y el tiempo está acelerado muchísimo. Entonces, bueno, ya hemos terminado con un sistema solar. Vamos para atrás, vamos a empezar a pensar
qué problemas nos crea o qué problemas físicos tenemos para poder realmente pasar de cada paso a paso de esta interpretación artística que les he mostrado. ¿Qué problemas tenemos? Hemos dicho que tenemos solamente un 1% de polvo y muchísimo gas. Eso puede sonar a problema, no es demasiado problema. Pero, ¿cómo es ese polvo con el que empezamos? Bueno, el polvo con el que empezamos es del tamaño de una decena, de un décimo, perdón, de una micra. Ya es una cosa mucho más fina que nuestros cabellos. Ese es nuestro ingrediente. Y esos granos de polvo cósmico, van a tener que crecer en 50.000 años o algo así, desde una décima de micra hasta estos planetesimales, que podrían ser como las piezas del puzzle que realmente forman los planetas al final, que son del tamaño de unos 100 kilómetros. Que esto ocurra en 50.000 años, a ustedes les puede sonar como eso son eternidades, por supuesto, cualquier cosa puede pasar en tanto tiempo, pero esto es un parpadeo cósmico, esto es la nada misma en tiempo astronómico, esto es súper rápido, de hecho. Y hay varios problemas físicos de cómo el polvo puede crecer hasta formar estas piezas fundamentales de las que creemos que se forman los planetas. Me voy a centrar en dos problemas principales. El primero es cómo llegamos a las micras, ¿ya? Pensemos un poco cómo es el ambiente, cómo nos gustaría, estas son las observaciones que nos gustaría tener, que por supuesto ni de broma podemos tener, donde podríamos hacer un zoom tremendo a estos discos donde hay estas partículas tan pequeñas y ver cómo está ocurriendo eso. ¿Por qué partículas que chocan, en vez de salir desperdigadas, cada una por un lado, como si estuviéramos jugando a pool, en verdad se pegan, se adhieren, crecen? ¿Por qué ocurre eso? ¿Cuáles son las condiciones para que eso ocurra? Y de hecho, este tipo de estudios están todavía en avance y durante mucho tiempo se pensaba que necesitábamos tener capas de hielos alrededor de estos granos de polvo para poder fomentar que se pegaran. Ustedes a lo mejor pueden hacer un experimento bien tontito, pero si tienen unas canicas y las lanzan bien lento una contra otra, verán que siempre chocan. Si las mojan, le pasan agua por encima y la meten al freezer, y después las lanzan también lentito, verán que algunas veces se pegan, ¿ya? Pero de hecho los últimos estudios en laboratorio lo que muestran es que es mejor para determinado tipo de adherencia no tener una capa de hielos, no tener una capa de hielo, sino de hecho tener unas zonas súper secas y muy porosas. Y entonces al final se pegan mejor los granos en esas regiones. Pero igual los hielos son súper útiles para muchísimas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con cómo llega el agua a la Tierra y ese tipo de cosas. Entonces, ¿dónde están esos hielos? Igual esos hielos que necesitamos a veces, que pensamos que sí, que no. ¿Dónde están esos hielos? Bueno, si nosotros le hacemos un corte transversal a nuestro disco que está formando planetas y ponemos el sistema solar aquí en escala abajo para que se hagan una idea, tenemos ahí la estrella, ¿ya? Y en las capas, ven que es como acampanado este disco, en las capas así más externas tenemos principalmente carbono. Y en las zonas centrales, que están como, por así decirlo, protegidas de la radiación de la estrella, es donde tenemos hielos de distintos tipos. Y hasta hace no mucho, de hecho, creíamos que este esquema, que igual es un esquema simplificado, pero que era un buen ejemplo de la mayoría de los discos. Ya los discos escalarían en tamaño, las capas cambiarían un poco, pero no necesariamente la composición cambiaría totalmente, al menos pensábamos que no era así. Teaser para después, estábamos muy equivocados. Ok, entonces necesitamos hielos, parece que no tanto, parece que podemos crecer a tamaño de una micra sin tanto problema en todas las regiones del disco y sobre todo incluso en regiones donde no hay para nada hielos. ¿Qué otro problema tenemos? Cuando empezamos a crecer estos granos, de pronto lo que nos ocurre, que la tecnología me falla, ya, lo que nos ocurre es que estos granos, recuerden, tenemos muchísimo gas, ¿ya? Y no sé si ustedes han venido caminando por la costanera, pero hoy hay, para una persona que vive en Valparaíso, mucho viento,
para alguien que vive aquí probablemente no sea mucho viento, pero caminar por la costanera, imagínense que ustedes son el granito de arena, el granito de polvo cósmico que está caminando por la costanera. Ese viento que sentíamos les va a cambiar su posición, ¿verdad? Entonces, estos granos de polvo se están moviendo, imagínense, precisamente en un disco dominado por esos vientos, con lo cual están perdiendo su fuerza y se están yendo hacia la estrella y están totalmente perdiendo esa masa sin llegar a crecer más por estos vientos. No sé si les hará sentido verlo aquí, pero imagínense que el gas son como esa iluminación difusa que vemos, que son esos vientos, y los granitos de polvo tienen que estar moviéndose, peleando con esos vientos, y por eso terminan cayendo hacia la estrella. En una de esas simulaciones se ve. Ok. ¿Qué no hemos hablado todavía aquí? Me he centrado, como hasta ahora, todo el tiempo en el polvo. El polvo es un 1%. Les he hablado un poquito de la sopa molecular como si fueran malos, pero en verdad son elementos súper importantes, obviamente, que van a cambiar cómo son las atmósferas de los planetas que se formen en ellos. Entonces, ¿qué es esto de la sopa molecular? Bueno, como les decía, hasta hace relativamente poco pensábamos que la estructura química, es decir, los elementos, los ingredientes de esta sopa molecular, eran más o menos constantes en distintos discos. Bueno, como ALMA, como siempre, nos cambia la percepción, nos cambia el paradigma, y las observaciones de ALMA, del radiotelescopio que está en el norte, y aquí me encanta decirlo, una de las co-investigadoras principales de este proyecto es una astrónoma chilena, Vivi Guzmán, muy seca, y me encanta hablar de ella cada vez que puedo. Y ellos lo que han hecho es, para una muestra relativamente chica, son pocos objetos ya, pero pocas estrellas jóvenes, lo que han hecho es con el radiotelescopio ALMA observar determinadas moléculas y ver dónde están esas moléculas. Estos son imágenes reconstruidas desde el radiointerferómetro, o sea, estos son imágenes reales, estos no son impresiones artísticas. Y lo que estamos viendo es, en el panel de arriba, una estrella con un nombre muy poco romántico, AS209, que es similar al Sol cuando el Sol era joven, cuando el Sol estaba formando sus planetas y se estaba formando como estrella. Y lo que vemos son distintas moléculas, ¿ya? Entonces tenemos, bueno, HCN, la misma molécula pero deuterada, y otra molécula HCO+. Entonces vemos que la estrella como el Sol, estas moléculas no están en las mismas localizaciones. Es decir, la molécula de HCN tenemos como un anillito que igual no se extiende igual que la misma molécula pero deuterada, está situadas en localizaciones espaciales distintas, y el HCO+ está mucho más extendido. Ok, esto es lo que vemos en una estrella como nuestro Sol. Ahora observemos otra estrella, las mismas moléculas, pero otra estrella que es más masiva que nuestro Sol. Y vemos que la relación entre dónde están las distintas moléculas cambia bastante. De hecho, no es solamente una cosa que se escale, sino que la composición química va a cambiar bastante. Y si ahora vemos en más detalle una estrella en particular, esa estrella que era más masiva del Sol, vemos que distintas regiones del disco, aquí cada uno de estos paneles es una molécula distinta, ¿ya? Algunas más complejas, como esta de aquí, otras mucho más simples, como esta de aquí, pero vemos que estas moléculas ocupan regiones súper distintas, es decir, según a qué distancia de la estrella tú te formes como planeta, la composición de tu atmósfera puede ser totalmente distinta. Y haciendo ese estudio sobre todas las estrellas que tenían, que igual eran pocas, su conclusión es que incluso estrellas que son parecidas, su composición del disco es muy distinta. O sea que ni siquiera podemos decir planetas que se formen más o menos a la misma distancia de estrellas parecidas van a tener una composición parecida. No, porque la sopa molecular en la que se forman son distintas. Y bueno, así como bonus, si no estaban como suficientemente complicados con estos ingredientes, esos objetos que les he mostrado son hasta un poco raros, porque son estrellas como nuestro Sol, que son estrellas que viven solas, ¿ya? Pero ni nuestro Sol se formó solo, las estrellas se forman en grupos, y cuando esto es una simulación por computador, cuando las estrellas se están formando, interaccionan con la nube con la que se formaban, con otras estrellas. Esto sí que es como un billar, un pool cósmico, donde ven que salen desperdigados. En todo ese momento las propiedades químicas de los discos y todas las propiedades físicas están cambiando, con lo cual
es mucho más complicado. Hay que tener en cuenta la historia de cómo se formaron esas estrellas. Y, además, pueden pasar cosas como esta, tan cool, que es de un investigador postdoctoral, Nicolás Cuello. Él se dedica a simular qué pasa cuando hay encuentros protoplanetarios. Entonces, en esta simulación que veíamos, lo que ocurría es que una estrella que ya no tenía disco, ya no estaba formando planetas, se encontró con una estrella que está formando planetas y le robó parte del material, con lo cual cambió esa sopa molecular para seguir formando planetas distintos. Y esto es un poquito egocéntrico, pero son resultados de uno de nuestros estudiantes de doctorado, que recién se graduó, Seba Zúñiga, que él ha estado estudiando este sistema que es súper interesante. El nombre es feísimo, HD 98800, pero son 4 estrellas. No son 2 estrellas como en Tatooine, son 4. Y esas 4 están como de a pares. A mí me gusta hacer la comparación de que es como si tuviéramos Coquimbo y La Serena y Valparaíso y Viña. Ya son 2 estrellas que están de a pares, pero esos 2 pares se orbitan uno alrededor del otro y uno de los 2 tiene un disco que puede estar formando planetas. Entonces, esos planetas que se pueden estar formando en ese disco, yo no quiero ni pensar el tipo de atardeceres que pueden tener, porque pueden ser súper entretenidos. Y algo que va a ocurrir en astronomía, normalmente tenemos que esperar mucho tiempo para que pasen cosas muy extrañas, y en este caso podemos predecir algo extraño que va a pasar, es que ese disco que está formando planetas va a pasar por delante de la otra estrella, de la otro par de estrellas, en nuestra línea de visión, y vamos a poder observar, esto va a ser un tránsito de un disco donde esta estrella es nuestra linterna fantástica cósmica, que nos va a estar alumbrando ese disco cuando pase por delante y nos va a dar muchísimo detalle de lo que está pasando en ese disco que puede que esté formando planetas. Y para terminar, justo motivada por una pequeña conversación que tuvimos ayer, estábamos hablando de lo interesante que era unir poesía y ciencia y cómo unir mundos que normalmente uno no los piensa juntos es muy útil y es muy gratificante. Entonces les quería contar de un proyecto que tenemos trabajando principalmente para personas con discapacidad, en situación de discapacidad visual o personas ciegas, pero que también funciona con muchos tipos de personas, de hecho funciona con todo el mundo, que es una maqueta impresa en 3D junto con unos libros que explican lo que está pasando en esa maqueta. Este es la maqueta, que explica, como si fuera un Lego, es como un juguete que uno va sacando piezas y va aprendiendo, y explica cómo se forman los planetas, de manera simplificada, obviamente, pero igual con algunos ejercicios físicos que uno puede hacer para hacer experimentos y para entender mejor qué es lo que está pasando en esos discos que están formando planetas. Y con eso les dejo. Espero no haberles aburrido mucho. Muchas gracias, Amelia, pero no te bajes, todavía no te vayas, porque ahora van a subir. ¿Se puede subir el telón, por favor? Van a subir aquí a continuación los poetas Juan Cristóbal Romero. Juan Cristóbal Romero es autor de libros como Marulla, Roda, Polimnia, Antayer y Apuntes para una historia de la dictadura cívico-militar. Ha traducido también el libro segundo de las cartas de Horacio y El arte poética. Sí, por favor. Virginia do Carmo es licenciada en Comunicación Social, periodista y librera. En 2013 funda la editorial poética Edisoes, porque ella es de Portugal, y es autora de varias obras, entre las que destacan relevos, poesía, poemas simples para corazones inteiros, o sea, para corazones enteros, entre otras publicaciones.
nos acompañan también, nos va a acompañar Rodrigo Rojas, periodista de la Universidad Diego Portales, poeta y traductor, graduado del Creative Writing Program de la Universidad de Nueva York, doctor en literatura por la Pontificia Universidad Católica de Chile, autor del ensayo La lengua escorada, la traducción como estrategia, y también de su primer libro, que era Sol de Acero, y tiene más libros de poesía. Los he leído todos, pero no los recuerdo en este momento. Y por favor, Santiago Barcaza, poeta y músico, becado por la Fundación Neruda en el 96 y por la Biblioteca Nacional en el 97. Ha obtenido premios como el Eusebio Lillo, 96, Alerce, 99, el Joven Neruda, mención honrosa, año 2000, Pablo Neruda, segundo lugar. Me dicen que no está. Bueno, pero yo creo que con los que están es suficiente. Ya, bueno, muchas gracias. Y comienza aquí una ronda de conversación con Amelia. Y me parece que Juan Cristóbal Romero ya tiene una pregunta. ¿Se puede sacar la mascarilla o...? Ya. Estamos a 1 metro. ¿No es cierto? Bueno, quiero partir agradeciendo y felicitándote, Amelia, por la presentación muy didáctica, muy interesante, sobre algo que para muchos es totalmente desconocido, al menos así lo siento yo. Bueno, la primera pregunta es a propósito de algo que he tenido, me ha rondado estos días que he estado acá, mirando el estrecho, y también reflexionando sobre, o al menos pensando sobre el viaje de Magallanes. El viaje de Magallanes, dentro de la tripulación de Magallanes estaba un Andrés de San Martín, que era el cartógrafo, era astrónomo, y un muy buen astrónomo, que calculaba, fantástico, calcular las longitudes, detectó puntos en islas que hasta hoy día coinciden con la fijación. Y bueno, y él de alguna forma utilizaba las estrellas para orientarse dentro del cielo conocido, y se enfrentó, por supuesto, a un cielo desconocido, y aparte de haber sacado algunos patrones, cálculos para seguir orientándose y descubriendo un cielo que parece haber sido su descubrimiento. A su vez era astrólogo y era estrellero, una persona que además utilizaba las estrellas para predecir, seguramente para conocerse a sí mismo. Era de alguna forma la astronomía un conocimiento cercano, que cumplía funciones prácticas. Experimental. Que permitía a los barcos navegar, a la gente volver a sus casas, predecir, según su cultura, hechos inmediatos, entenderse también. Hoy día parece tan lejana, tan lejana, y me pregunto en qué se ha transformado eso práctico, cuál es el motor que hace de ti y de todo un sistema de personas que siguen estudiando esto, pero que ya no tiene un anclaje a esa contribución práctica que permitía salvar vidas y entendernos como personas. Súper genial la pregunta, y como algunos comentarios como adicionales de algunas de las cosas que has dicho, efectivamente los cartógrafos, de hecho el cómo medir la longitud, eso fue un problema durante muchísimo tiempo, era muy fácil saber a qué latitud estabas, porque es tan fácil entre comillas, pero como observar, perdón, no me gusta dar la espalda a nadie, como observar cuál era el punto más alto del Sol, eso te dice fácilmente a qué latitud estás. La longitud era un problema mucho más complicado, y de hecho precisamente uno de los motivos, uno de los detonantes de que se siguiera investigando y de que se tenía que entender mejor el problema de la longitud era la navegación. Entonces la cartografía, la astronomía de posición y la navegación estaban súper ligadas, y era efectivamente un conocimiento muy práctico, muy aplicable.
Hoy en día, si alguien quiere localizarse en el cielo, yo le recomiendo que hable con un astrónomo amateur, no con un astrónomo profesional, porque de hecho hay muchísimos astrónomos profesionales que nunca han puesto un pie en un observatorio. Algunos porque se dedican a la astronomía más teórica, a la astrofísica teórica, entonces lo que ellos hacen, por ejemplo, es poner todo nuestro conocimiento físico, que al final es en una base de fórmulas matemáticas en computadores para que puedan solucionar cosas que nosotros a mano no podemos solucionar y hacer esas predicciones, de hecho, cuál es la mejor estrella donde puedo buscar un planeta que se está formando. Entonces, eso realmente es que no necesitan ir a un observatorio, es como súper loco, ¿no? Pero la física que conocemos no necesitan testearla en ninguno de los objetos que podemos ver fácilmente. Pero después también están los astrónomos observacionales que trabajan con datos que nunca han ido a un observatorio, y eso va a ocurrir cada vez más por la cantidad de datos que tenemos, y hoy en día el astrónomo observacional está mucho más ligado a un computador que al cielo. De hecho, a mí me pasaba a veces, yo trabajé en Paranal, en el Observatorio de Paranal durante 3 años, y cuando estás en el observatorio ni siquiera estás en el telescopio, estás en un edificio al lado del telescopio, porque que haya presencia humana en los telescopios contamina las observaciones. O sea, uno quiere estar con bajas temperaturas, sin nadie que esté metiendo vibraciones porque se está haciendo un café, nada así. Entonces, los astrónomos estamos en otro edificio. Y yo a veces, muchas veces, todas las noches de hecho, en mitad de la noche salía. O sea, dejaba algo corriendo, obviamente, si no me matarían mis jefes, pero dejaba alguna observación haciéndose y salía al cielo, o sea, al exterior, a ver el cielo, porque ni siquiera estamos viendo el cielo. Y uno podría estar en cualquier sitio del mundo si no camina 50 metros y sale a ver el cielo. Y yo vivo en Chile porque me enamoré del cielo en Chile, porque la primera vez que yo vi las nubes de Magallanes fue la primera vez que vine a observar a Chile. Y el hecho de, a simple vista, estar viendo otras galaxias, y de hecho yo muy tonta, y mi supervisor se encargó mucho de decirme que era muy tonta, cuando las vi al principio pensé, se nos va a nublar la noche. Y mi supervisor como, son las nubes de Magallanes, no son nubes en nuestra atmósfera. Es como, ya, sí, ok, es que desde el norte no se ven las nubes de Magallanes. Pero sí, perdón, esto estoy hablando muchísimo para no contestar nada, pero yo creo que la separación, hay varios motivos. Uno técnico, tenemos la suerte de que hay un desarrollo tecnológico tan enorme que nos permite tener una gran cantidad de datos, que nos permite llegar a conclusiones que nunca jamás con la observación a ojo desnudo podríamos llegar, y eso es desde el punto de vista positivo. Y desde el punto de vista un poco negativo, yo creo que nos hemos separado del cielo, porque la mayoría vamos al observatorio a tomar datos y después vivimos en sitios donde no hay manera de ver el cielo, donde es imposible. Yo vivo en Valparaíso, no puedo ver nada. O sea, esto que me pasó cuando fui a la silla la primera vez de enamorarme del cielo en Chile, no me puede ocurrir en Valparaíso. Entonces, creo que hay varios aspectos, unos más positivos y unos más negativos, que están separando al astrónomo, igual sin desmerecer a las cosas que puede hacer el astrofísico hoy en día. De hecho, trabajar con computadores de una manera muy eficiente por todos estos datos que tenemos nos ayuda a hablar con otras disciplinas, como la biomedicina. Suena demasiado trillado, pero es verdad, hay algoritmos que se ocupan en imágenes astronómicas que también se ocupan en imágenes de rayos X, por ejemplo. Entonces, no es todo negativo, ni mucho menos, pero sí que estamos mucho más ¿cómo decir? Se ha roto un poco el enlace con el cielo. Perdón, hablé mucho. Muchas gracias. Pues, ¿qué soy yo? Sí, buenas tardes. Entonces, sabiendo que tendría que hablar un poco sobre este tema con vosotros, y decidí escribir una pequeña reflexión que después yo pedí a Amelia que comentase, ¿sí? Porque como el español no es mi idioma, sería muy difícil articular espontáneamente un texto lo suficientemente bien para que ustedes me entiendan. Pido pues perdón por hablar leyendo, pero antes de leer lo que ha escrito, voy a decir 3 palabras que hay anotado lo que Amelia ha dicho, que es vientos porque son imprevisibles, ¿cierto? Diversidad
y encuentros, que son tres cosas que hacen parte de la formación del cosmos o de los planetas. Entonces, cuando pienso en el universo y todo lo que realmente no conocemos todavía, y probablemente nunca lo sabremos completamente, no sé. Sí, siempre me viene a la mente el binomio o la paradoja del orden y el caos. Creo que una cosa es involucrada en la otra. Creo que el cosmos es prueba de eso, que una cosa es involucrada en otra. Pero la vida misma, y porque soy poeta tengo que decir eso, y no me refiero a la vida como vida biológica, sino como una experiencia espiritual y emocional que todo ser humano pasa, también es prueba de eso. Esto explica por qué a veces nos sentimos tan confundidos y perdidos en ciertos momentos de la vida ante hechos más o menos dramáticos que nos sacuden, pero cuando pasa el tiempo y miramos a distancia, estos hechos muchas veces percibimos un significado que a el momento no entenderíamos. Esto también me lleva a reflexionar sobre la importancia de la lentitud, que también has hablado, porque todo en el cosmos es tan lento, sí, y la paciencia, porque todo en el universo lleva mucho tiempo, como he dicho, y esto debería ser una lección para que seamos más pacientes y respetemos la lentitud de las cosas. Este tema es una curiosidad, este tema de la lentitud, y siempre me recuerda el libro de Luis Sepúlveda, que es un escritor chileno que me gusta mucho, que es la historia de un caracol que descubrió la importancia de la lentitud. También encuentro fascinante la teoría del caos, porque tal como la entiendo, y pido disculpas si estoy diciendo cosas equivocadas, pone en tela de juicio el determinismo y la previsibilidad de los fenómenos al asumir que todo puede ser alterado por una mínima modificación de las variantes involucradas. Entonces me parece claro que la formación de planetas puede servir como una bella metáfora por la vida. Esto quería decir, no sé si Amelia puede comentar. Sí, no, me encantó. O sea, ojalá yo pudiera en otros idiomas expresarme también como tú te expresas. Así que, no, muchas gracias. No, me encantaron 1000 cosas de las que dijiste, pero efectivamente, porque además yo me he quedado en, según estrellas que son parecidas, igual tienen ese repositorio de material distinto para formar planetas, con lo cual no podemos decir van a ser iguales, pero es que mientras se estén formando los planetas van a pasar más cosas. Por ejemplo, la Tierra se formó en una zona seca del sistema solar, eso pensamos, porque la Tierra no parece que se haya movido demasiado, otros planetas sí, pero la Tierra no, y donde se formó la Tierra no deberíamos de tener océanos, y los tenemos, y eso es porque ha habido un transporte, una micro de gases, de hielos que se sublimaron y se conformaron en nuestros océanos, de las partes externas del sistema solar a las partes internas del sistema solar, cuando todavía era una época muy caótica, de hecho, del sistema solar. Otra prueba súper interesante, o sea, sí, otro hecho súper interesante es que tengamos una luna. Nuestra luna es muy rara. Si uno mira las lunas de... No es que sea raro tener lunas, los planetas tienen lunas, Júpiter tiene muchísimas lunas, Saturno tiene muchísimas lunas, Marte también, pero el tamaño de nuestra luna es muy raro, porque es muy grande. Y nos ayuda a muchas cosas el tener una luna así. Entonces, efectivamente, aunque si uno mira a lo que decimos una población de estrellas, podemos saber más o menos en general cuáles van a tener planetas, no, de qué tipo. Después, para llegar a algo como la vida, se requiere muchísimo más ingredientes que no podemos predecir hoy en día y que tienen una componente caótica. Entonces, no has dicho ninguna cosa errónea y me parece que lo has resumido todo súper bien.
Hola Amelia, muchas gracias, buenas tardes. Mira, yo tomé un par de apuntes mientras tú estabas hablando, tratando de aferrarme a algunos conceptos o algunas imágenes que tú utilizabas para poder explicar, y sin querer encontré algunos paralelos con las artes y con la escritura de poesía. Me gustó cuando tú estabas hablando de el observador de los cielos esperando que sucediera algún eclipse, mirando esta pequeña variación en la luz de una estrella, y que no bastaba simplemente observar esperando, digamos, esa variación tan infinitesimal, sino que también había que esperar un periodo entero, y diste el ejemplo de los 12 años de Júpiter, y utilizaste esta imagen como una observación, como una especie de cacería. Eso me gustó mucho porque la idea del conocimiento como algo que ya existe, que ya está, y que uno tiene que combinarlo con una especie de paciencia y método para poder acceder a pero ese es independiente de uno. Y pensé, claro, en los poemas que también se casan. También hay que esperar, digamos, ese eclipse que es mínimo, difícil de observar, y se casan, se atrapan, y a veces son muy rebeldes y no quedan bien en el papel. Y claro, porque las palabras también tienen sus periodos. Hay palabras que supuestamente se mueren y hay que buscarlas hacia atrás, buscar ese polvo inicial para entender de qué estuvieron hechas. Hay un ensayo muy bello de la poeta norteamericana Anne Carson que habla sobre el silencio y se detiene sobre una palabra, Molly, que está ahí en la Odisea, una palabra utilizada ahí por Homero y que no tiene traducción. Entonces es como mirar la sombra de un planeta, que se sabe que está ahí, pero que no se le puede ver, se le tiene que observar indirectamente. Luego, cuando hablaste del 1% del polvo y el resto gas, ese tránsito entre 0,1 micra a los 100 kilómetros de las rocas planetarias, un tránsito que se demora 50.000 años, y que tú hablaste que eso era nada más que un parpadeo cósmico. Eso es muy bello porque a ese tiempo le gustaría acceder cualquier poema, cualquier obra de arte, porque el ser humano ha centrado como el sufrimiento de su existencia al centro. Digamos que es un sistema ptolomeico, con su sufrimiento al centro. Y el tiempo geológico o el tiempo estelar que tú nos propones, le da una perspectiva nueva a ese sufrimiento. Lo transforma, lo lleva de 100 kilómetros a 0,1 micra. Y nos da una perspectiva que lo suplanta por otra nueva angustia, pero no es una angustia de sufrimiento, sino que puede estimular un apetito de conocimiento. Y en tercer lugar, esta aseveración que hiciste, que ni las estrellas, ni los soles, ni los planetas se forman solos. Y sucede que, claro, esa gestación en conjunto contradice la experiencia de la conciencia humana, que en el fondo que es la soledad existencial en el minuto que entiende la muerte. Y sucede que muchas veces, no siempre, pero muchas veces el arte y la poesía se construye para poder combatir esa noción de soledad. Por eso que el arte siempre supone que existe un otro, la audiencia, el receptor, aunque no exista en el mismo tiempo vital. Y también supone, cualquier gesto artístico supone también la sincronía. Y esa sincronía es esos errores o esas cosas impredecibles, como los hielos que vienen desde las regiones más remotas del universo y que finalmente terminan formando los océanos, y que gracias a eso entendemos también la interacción con la luna.
Entonces a eso aspira también el poema, a través de la sincronía y la existencia del otro. Sí, no, genial. Una cosa que, bueno, que resuena muchísimo de todo lo fantástico que has dicho, de hecho, la parte de la perspectiva. O sea, yo cuando les decía antes que me enamoré del cielo en Chile, o sea, yo había observado antes en España, me encantaba ir a los observatorios, me gustaba mucho. Bueno, igual yo de pequeña no quería ser astrónoma, igual yo soy un poquito rara, yo estudié matemáticas. A mí me gustaba el mundo abstracto, cero aplicado. Y después, gracias a un profesor, a un mentor, de hecho, me hizo enamorarme de la astronomía, pero como desde la curiosidad de ya una estrella que está súper lejos, solamente me llega la luz y puedo saber la composición química de la estrella. ¿Cómo puede ser eso? O sea, eso es demasiado cool como para no entenderlo. Entonces, pero después cuando vine a Chile, primera noche de observación en el hemisferio sur, y fue eso mi supervisor que me dijo, salte fuera, tírate al piso y mira al cielo. Y aparte de ver las nubes de Magallanes, ver la Vía Láctea, que aparecían más y más y más y más y más estrellas, siempre me pasa lo mismo cuando estoy en un observatorio, en un sitio con un cielo pristino, me da una paz, y es curioso porque a mi madre le da angustia. Mi madre ha venido, es como bueno, los españoles me entenderán, la madre era Pantoja, mi madre es igual, ha venido conmigo a los observatorios, y a ella le da angustia esa perspectiva, eso de no somos absolutamente nada, eso de somos una micra comparado con todo esto, a ella le da angustia. A mí me da tanta paz, porque aunque suene muy cliché, es como, da igual que haya tenido un día horrible, da exactamente igual. O sea, tengo el lujazo de poder mirar al cielo y ver que a cada milisegundo que pasa cada vez veo más estrellas. Y tengo eso, puedo estar aquí tirada en el piso mirando. Entonces, ese cambio de perspectiva, que también es muy personal y es muy distinto como uno lo vive, me resuena mucho lo que has dicho. Tomando el hilo de Rodrigo, voy a recitar un poema, a ver si me acuerdo. La vida es una rara enfermedad de la materia. En los planetas sin aire habita Dios. La idea la intuían los romanos. Le llamaron Saturno, Marte, Urano. Nada perece en esa eternidad sin vida. Como el eco de una voz, el éter no muere, se aquieta. Me acordé, tengo buena memoria. Este pánico al vacío, esto de que los dioses están en una zona sin aire y nosotros estamos un poco sometidos a las condiciones de la Tierra, básicamente, en una inmensidad. A mí me produce también cierta temor, como el de tu madre. Temor que puede traducirse también en cierta inquietud por el hecho de que vamos a lanzar una señal a lo desconocido ahora, sin saber si esa señal va a ser bien o mal utilizada. Yo ponía un ejemplo hace un tiempo de que es como que los aztecas mandaran en una botella un mensaje al mar y lo hubieran tomado los españoles. Creo que eso estamos haciendo ahora, de alguna manera, con una curiosidad muy grande, que es lo que nos impulsa, pero no sé si la curiosidad va a matar al gato o no. Me parece súper pertinente la preocupación. Yo tengo otra preocupación mucho más inmediata por el tema de las distancias en astronomía, que es nuestro impacto en el planeta. O sea, realmente que asteroides durante una época caótica nos traigan los océanos y que ahora el ser humano, que no sé si conocen esta analogía de Carl Sagan, pero si uno pone toda la historia del universo en un año, toda la historia del ser humano se resume en los 10 últimos segundos del último minuto del último día del año. O sea, no somos absolutamente nada en el tiempo y con esa historia estamos destrozando un planeta que ha tardado desde mayo de ese año hasta el final del año en formarse con las condiciones que tenemos. Entonces, terrible, o sea, realmente terrible. Sorry que traigo un tema tan horrible, pero es que creo que cada vez que yo hablo de formación planetaria igual trato de hablar de esto también, porque creo que es súper importante como que dimensionemos un poco la cosa, ¿no? Ahora, ¿por qué es más inmediato esto? Porque la suerte, y esto es como, estoy haciendo un poco la broma, ¿no? Pero las distancias que tiene que recorrer cualquier mensaje que mandemos para que
alguien lo pueda, alguna otra civilización lo pudiera recibir, entender, porque no sabemos cómo se comunicarán esas otras civilizaciones, y actuar. Eso estamos hablando de decenas de miles de años, probablemente. Entonces, el resultado que pueda tener el estar lanzando señales, no estoy diciendo que no tengamos que hacer esa reflexión, pero es una reflexión para unas escalas de tiempo súper distintas. Y lo que es súper interesante, y aquí me sale un poco la vena también nerdy, pero no sé si han visto la película, ¿cómo se llama? Los visitantes o algo así, que parte de la película es tratar de ver cómo comunicarse. Vienen unos alienígenas. La llegada, eso, perdón. Cómo comunicarse. Y es súper interesante, y es eso, o sea, cómo nosotros somos tal conjunto de determinados procesos caóticos que nos comunicamos de manera ya, nos comunicaríamos en código binario. ¿Por qué? O sea, ya ceros y unos, ¿por qué? Porque eso va a ser la base de la comunicación de nadie más. Entonces, creo que es válido. De hecho, yo creo que, como hemos dicho antes, hay miles de planetas. De hecho, ya los últimos resultados está claro. Cualquier estrella que miremos en la noche tiene planetas. Ya no es cuestión de... Lo raro es que no tengan planetas, de hecho. Ahora, que se desarrolle la vida y que se desarrolle la vida en escalas de tiempo que haga compatible incluso una comunicación. Ya no estoy hablando de un intercambio, sino una comunicación. Es muy buena esa escala de tiempo del año cósmico, porque en todo este tiempo nosotros solamente somos 10 segundos. Entonces, digamos que las mismas condiciones se dan en otro planeta, pero se desfasan 20 segundos. Chao, ya no nos vamos a comunicar. Ya es imposible que nos comuniquemos. Muchas gracias. Bien. Me gusta mucho esa película, es verdad. Además que es la única película sobre el cosmos donde el héroe es una lingüista. Así que nuevamente acá nos sitúa resolviendo los enigmas digamos, de planetarios a través del lenguaje. Yo quería preguntarte un poco sobre la relación que tiene tu ciencia con una serie de negociaciones que son sociales. No puedo evitar recordar en este minuto, con el surgimiento de discursos en la política que son discursos populistas, que vienen también acompañados de sus propias nociones científicas. Y para centrarnos no en la biología y en las vacunas, sino que en lo que tiene que ver con los planetas, pienso particularmente en lo que dice sobre la edad de la Tierra, que eso es un tema muy polémico y es también muy sorprendente porque es algo que se puede probar y comunicar con relativa claridad, pero es un punto de batalla para muchas comunidades. O sea, hay universidades que destinan presupuestos millonarios para poder probar que la edad de la Tierra y la edad del universo no es la que afirma la ciencia propiamente tal. Sí, bueno, y nos podemos ir a algo mucho más terrible. O sea, tenemos terraplanistas. A día de hoy tenemos terraplanistas, tenemos gente que asegura que la Tierra es plana y que se juntan para hablar de que la Tierra es plana. O sea, no, tremendo. Pero yo creo, fíjate que yo tomo también parte de la responsabilidad ahí, porque como bien has dicho, es relativamente fácil comunicar determinados resultados muy fundamentales, ¿no? como la edad del sistema solar, como la edad de la Tierra. Pero yo no sé, claro, yo me formé, el doctorado lo hice entre España y Estados Unidos, pero el pregrado, por ejemplo, todo en España. Y cuando yo estaba estudiando, existía este dogma estúpido entre los científicos de que si hacías difusión es que no eras suficientemente buen científico. Los buenos científicos están haciendo sus artículos, están haciendo su investigación, se preocupan de ellos entender las cosas, no de comunicarlas. Si estás haciendo comunicación es que no eres buen científico. Y eso existía tal cual y estoy segura de que existía en muchos otros sitios. Y es una arrogancia terrible del científico y del mundo científico, porque no creo que sea una cosa propia de la astronomía. Estoy segura de que pasa por todas las ciencias.
Y por un lado puede ser desde la pura arrogancia y por otro lado, para también quitar un poco de culpa, nadie nos enseña a comunicar. Absolutamente nadie. De hecho, yo en la primera charla que di en mi vida en un congreso, ni siquiera nunca la había ensayado delante de nadie. En España no hacemos, porque en Estados Unidos presentan muchas veces su trabajo, ¿verdad? Presentan frente a la clase, tienen como esta idea de montar un discurso para explicar una idea. Nosotros para nada, nunca, jamás. Y realmente nos faltan herramientas. O sea, yo noto que a mí me faltan muchísimas herramientas, lo que pasa es que desde que empecé el doctorado, por una cosa, de nuevo va a sonar muy cliché, pero es tal cual, es por principio. Yo siempre he estudiado con becas, con contratos del gobierno, entonces para mí es un deber cívico. O sea, yo no puedo no hacer difusión. No puedo no hacer difusión simplemente. Pero a mí nunca nadie me dio las herramientas. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, yo no sé si cada vez estoy más vieja, sí, claramente cada vez estoy más vieja, pero me da la sensación de que o hay mucho desgaste en la población general, desgaste en el sentido de que cualquier cosa que cueste un poco de esfuerzo, a lo mejor porque estamos tan sometidos a un desgaste continuo, ya no lo hacemos. Entonces, si alguien te pide pensar un poco, cuestionar, pero cuestionar no desde voy a cuestionarlo todo porque soy más inteligente que nadie, sino voy a tratar de pensar en la base. Me pongo un ejemplo mucho más claro, de la Tierra plana. Voy a hacer los experimentos que me están diciendo los astrónomos y voy a ver si realmente puedo probarlo o no. Mucha gente no quiere hacerlo. No sé si estamos también como permanentemente enojados y tenemos que buscar como la causa de nuestra frustración es que nos están engañando y eso es el atractivo, como nos están engañando y yo estoy tratando de ver que eso no es así, o el dogmatismo religioso que también se da, obviamente. Pero yo creo que los científicos tenemos parte de culpa, sin lugar a dudas, bien porque no se quiere comunicar, bien porque no tenemos las herramientas para comunicar, pero también creo que hay una cosa muy preocupante en la sociedad de no querer cuestionar, no estar abierto a estar equivocado. Cuando decías que probablemente no sepamos nunca los misterios del universo, totalmente, ojalá nunca lo sepamos. O sea, yo creo que eso es lo que nos motiva, la curiosidad de lo que no entendemos, de seguir buscando sabiendo que nunca vamos a entenderlo todo. Eso de nuevo es perspectiva, eso de nuevo es algo bueno. Y creo que hay un miedo a la incertidumbre. Yo entiendo en tiempos de COVID todo el mundo tenemos miedo, obviamente, pero manejamos muy mal la incertidumbre, muy mal. Si no entendemos algo aquí, ahora, entonces es que nos están engañando. No, nos están diciendo esto porque nos están engañando. Y eso es súper peligroso, yo creo. Estoy escuchando muy bien, pero no sé qué más puedo preguntar. Una última cosa. Tú mostraste 2 trabajos de estudiantes de doctorado. Creo que uno se había recién graduado y otro sigue en la investigación. Y esos 2 trabajos, según entendí bien, los destacaste aquí, no tanto por los resultados que están encontrando, quizás tienen su mérito ahí, pero aquí tú al parecer los seleccionaste por la representación visual que hacen de determinados procesos complejos. Entonces me doy cuenta que la astronomía, al igual que muchas otras ciencias, necesitan la colaboración de las artes visuales, no solamente porque, no sé, dibujan bien, sino que hay un tema ahí de síntesis. De buscar las imágenes, cosas, bueno, acá que estamos vinculados con la poesía entendemos eso, de vincular 2 cosas que no necesariamente están vinculadas para transformarlo en un ejemplo que nos permita entender otra cosa. Pero esa relación con las otras con las artes se da porque hay un estímulo metódico para buscarlo, ¿o es parte de las iniciativas que hacen los científicos, los mentores, que estimulan a sus investigadores más jóvenes que busquen más allá? Es muy personal, es muy a título personal. Desgraciadamente no hay suficientes instancias
incluso dentro de la misma universidad, mira, yo trabajo en una universidad de 2014 y en mi mundo fantasioso yo quería ir a una universidad por primera vez porque mi tesis la hice en un laboratorio. Entonces quería ir a una universidad porque quería literalmente trabajar con la gente de humanidades, con la gente de teatro y hacer comunicación en ciencia ocupando todos los medios que se pudieran. Y la mayoría de las cosas que he hecho con otros medios no han sido dentro de la universidad porque ni siquiera dentro de mi universidad hay como la facilidad o la instancia para tú hablar con los otros colegas y tener proyectos que te permitan explotar las capacidades de todos, porque efectivamente la visualización no es un tema estético, o sea, hay un tema estético, obviamente, pero no es un tema puramente estético, es mucho más práctico. O sea, lo de que una imagen vale 1000 palabras, eso se dice por algo, y aún mejor si lo unes también con sonido, y estamos hablando también de actividades universales, inclusivas, donde un sonido puede valer más que 1000 palabras, o una descripción con una riqueza de vocabulario mucho mayor de la que yo pueda tener, vale más que las 1000 palabras que yo pueda hacer o el diagrama que yo pueda hacer. Entonces, es totalmente a título personal. Yo con mis estudiantes soy súper pesada para sus presentaciones, yo les hago ensayar todas las presentaciones, pero eso es algo que a mí nunca lo hicieron conmigo y que yo hubiera querido tenerlo. Y yo voy por todas sus figuras y trato de que el mensaje también sea claro en la parte visual, no solamente en la parte de que ellos estén empoderados con sus resultados, también tienen que poder comunicarlos. Yo, el único proyecto que he conseguido tener, por ejemplo, en mi universidad, que tiene que ver con No hay planeta B, estamos tratando de hacer un documental a partir de, bueno, de hecho son cineastas, pero también hay gente que trabaja en temas de costas, gente que trabaja en temas de humedales, yo que traigo la parte de tantos años para traer los hielos para después hacer esto con el planeta. Y esa es la única actividad de muchos años que llevo en la Universidad de Valparaíso que hemos conseguido hacer a nivel institucional, pero no hay esos puntos de cruce, por eso algo como este festival es maravilloso. Muchas de las actividades que hace el MAS hace actividades geniales también que mezclan distintos ámbitos. En el NPF tratamos de hacer lo mismo, pero son cosas porque hay 1, 2, 3, 4 científicos y 1, 2, 3, 4 artistas locos que estamos todos locos por hablar unos con los otros y que conseguimos hacerlo, pero no hay esas instancias. Oye, y ahora que estamos tan cerca de los hielos, ¿nos podrías contar con un poquito más de detalle cómo es esto que los hielos vienen de la región más externa, digamos, del sistema solar? Los cometas. Los cometas. Y de hecho, observamos cometas, esto para mí es fantástico, es trabajo de otra estudiante mía, observamos cometas en otros sistemas también. Entonces tú tienes un cometa, al final lo que es una bola de hielo fangoso, que es un fósil de cuando se formó el sistema solar, que está en las partes más externas, donde la temperatura era tan baja, como que estaba recubierto de esos hielos. Esos gases que teníamos, esa sopa molecular, se condensan en hielos porque estamos a temperaturas muy frías. Ahora, por Júpiter o por otros cometas, volvemos al sistema caótico y uno de esos cuerpos que están rodeados de hielos cambia su órbita y pasa muy cerca del Sol. Y cuando pasa muy cerca del Sol, pasa de una temperatura extremadamente fría a una temperatura súper caliente muy rápido. Y en vez de pasar a líquido esos hielos, directamente se convierten en gas, en esas colas. Y eso está ocurriendo cuando el sistema solar era joven constantemente. Y también había choques entre asteroides que también liberan un montón de gas. Y la Tierra pacientemente va pasando una y otra vez en su órbita por esas zonas donde hay gas que se puede ir acumulando en su atmósfera y precipitando. Y así se van formando, así va recibiendo los líquidos, que los está recibiendo como forma de gas al principio, nuestro planeta que se formó en una zona seca. Me voy a permitir una pregunta subjetiva. La poesía nos permite muchas veces experimentar o acercarnos a ciertas zonas asociadas a lo sensitivo, a lo emocional, a lo espiritual también. En distinto grado, dependiendo de las creencias de los poetas, a las poetas. Me cuesta pensar alguna ciencia que esté más contacto con ese tipo de dimensiones
la astronomía, quizás por el asombro de la inmensidad. Y me pregunto cómo viven la experiencia espiritual de alguna forma. O sea, ¿qué ven ahí? O se limita a lo racional y a lo matemático, a lo abstracto, y se reduce eso, pero me parecería difícil una persona, un ser humano, que es de alguna forma permeable al miedo, a las sensaciones del sinsentido, trascendencia, qué sé yo, no esté constantemente dialogando con zonas que no son las racionales nomás. Sí, yo creo que fíjate que aunque efectivamente estemos considerando otras perspectivas, otras escalas constantemente, yo creo que al final la espiritualidad es algo tan personal que el rango de creencias o de experiencias que tienen los astrónomos, en mi experiencia, es súper similar al del resto de las personas. Hay gente que es creyente, hay gente que no es creyente en absoluto, que es absolutamente racional. Y los motivos que yo he escuchado a distintos astrónomos que creen, hablemos de cualquier religión, no tiene por qué ser una en particular, muchas veces son desde la experiencia personal, desde el punto de vista de yo no puedo pensar que yo vaya a desaparecer y mis hijos no me pierdan totalmente, no haya nada más, me pierdan totalmente. Ese es el tipo de argumento que yo he escuchado más de astrónomos que tienen creencias en algún tipo de religión. Yo creo que es eso, o sea, sí, estamos en un rubro en el que lo macro nos cambia de perspectiva, nos hace plantearnos muchas cosas, pero al final el ser humano es muy malo para lo macro y muy bueno para lo micro. Entonces tu mayor problema del día de hoy es que tu código no funciona, es que tus datos no se han tomado bien, y no estás pensando, porque tampoco podrías trabajar, yo creo, en estos son datos de una estrella que lo que estoy viendo son miles de años posterior realmente a cómo está ahora mismo. No, ¿verdad? Estás viendo, ya, yo quiero probar si esta relación existe o no, tengo estos datos, y ese es tu problema del día de hoy. Entonces no estás replanteándote a un nivel tan macro constantemente. Yo voy a dejar un desafío para Amelia porque se nota que tienes mucha sensibilidad, probablemente también poética. ¿Podrías escribir un poema explicando la formación de los planetas? O sea, podría intentarlo. Sí, podría intentarlo. Lo voy a intentar. Es un desafío, vas a pensar. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, de verdad. Gracias, Amelia, gracias a todos.